Y seguimos hablando sobre el autismo y las neurodiversidades. Y esta vez vamos a hablar sobre el autismo en adultos. Y hablemos un poquito, empecemos hablando sobre la dificultad que existe en poder diagnosticar a un adulto con autismo. Y lo primero es que probablemente si tus síntomas hayan podido no ser, haber sido identificados para cuando llegues a la vida adulta, quiere decir que tu tipo de autismo es más algo un poquito más funcional que el autismo clásico, ¿no? El autismo clásico pensemos que es de lo menos adaptativo que existe dentro de todo el espectro autista y que por lo tanto no era tan evidente como para que alguien lo hubiera detectado o diagnosticado hasta ahora. Eso quiere decir que es lo más probable que esté más pegado hacia un autismo relacionado con el Asperger, ¿no? Con el trastorno de Asperger, donde algunas de las características van a ser las siguientes. Antes de entrar un poquito más con esto, es importante que también hablemos de que parte de las dificultades que existen para poder diagnosticar hoy en día el autismo es que la mayoría de las pruebas están hechas, como la mayoría de la ciencia, hecha por hombres para hombres, por lo cual la mayoría de los estudios clínicos, de las investigaciones, se han hecho y se han probado en hombres, por lo que se ha visto que los síntomas en las mujeres tienen un alcance diferente, se presentan de una forma diferente y también son más sutiles, por lo cual hace que sea todavía más complejo su diagnóstico. Eh, Otro de los temas importantes también que hacen difícil el diagnóstico es que si es un tema que hasta ahora no te ha dificultado tanto como para haber buscado atención previa, es que probablemente, repito, tu tipo de autismo esté más pegado hacia los grados más funcionales de este espectro, ¿no? Hoy hay un poquito más de información, pero en realidad pues sigue sin haber mucha fiabilidad, ¿no? O sea, mucha confianza en las herramientas que han existido. Y también es posible, ¿no? Muy probable que hayas aprendido a sobrecompensar la mayoría de los síntomas, que hayas aprendido a sorteártelas por ti mismo y que consideres incluso normales la mayoría de tus síntomas. Por ahí alguna vez escuché una frase que le dijo una mamá autista a su hija adulta y le dijo perdón, una mamá de una mujer adulta a su hija y le dijo que veía que le costaba mucho trabajo vivir, ¿no? Y que ella se asombró muchísimo porque creyó que a todos nos costaba de esa misma forma vivir, ¿no? Y fue así como se empezó a dar cuenta de que sus dificultades no eran las mismas dificultades que experimentaban otras personas. Una de las cosas características de una persona adulta con un trastorno del espectro autista sería el interés extremo en cosas muy particulares. Pueden ser datos, pueden ser, pueden ser fechas, pueden ser un tema general, ¿no? Como la astrología, los animales prehistóricos, algo de cual tú no solamente sepas mucho porque te guste, que a diferencia de los cerebros normópatas podría ser un deseo extremo que puede quitar mucho tiempo de otras actividades y que en ese sentido es demasiado absorbente, ¿no? Por ejemplo, en estos niños se ve cuando tienen como una extrema facilidad para la calculia y que son todo este espectro que pasa un poquito de lo Asperger y entra como de lo que se conoce como los síndromes del sapien, ¿no? O sea, niños que son súper sabios que también puede conservarlo en la vida adulta, ¿no? Otra de las cosas es ciertos manierismos, ¿no? Sientas como lo que serían los niños, los comportamientos estereotipados, ¿no? Como abrazarse, pegarse, hacer movimientos con las manos, que puedas mantener durante la vida adulta y que a lo mejor hayas aprendido a compensar, a tratar de relajarte, a agarrarte o a presionarte de alguna forma, ¿no? Son las personas autistas en adultos, son muy fáciles de irritar con ciertos olores, con ciertos sabores. Probablemente sigues teniendo mucha dificultad para mezclar ciertas texturas, ciertos alimentos, ciertos colores de los alimentos. Y es aquí bien importante que hablemos y que hagamos una gran distinción de cómo es distinto una persona autista con una persona con alta sensibilidad, ¿no? O altamente sensible. Y es que aunque
registras todos estos sabores, los olores, los sonidos, no, y esos te aturden, ¿no? Como persona altamente sensible, no llega a ser el punto donde sean intolerables para ti, ¿no? Tiene que ver con sí una receptividad de todo, pero en el otro hay un dolor de esa sensibilidad. Las personas también adultas con autismo no saben mentir, ¿no? Porque como no tienen una teoría de la mente, no hay una distinción de tu mente y la mía. Y yo creo que si te miento, tú te vas a dar cuenta. Y sobre todo tampoco le ven necesidad a mentir, ¿no? ¿Por qué mentiríamos de esto? ¿Por qué no diríamos esto, ¿no? No hay una regla o una forma tan fácil para ellos de identificar o de poder saber o entender, porque no hay que decir la verdad, ¿no? Si tienes algo que se te ve mal, te lo van a decir. Caen en una sinceridad que puede hacer que sea para ellos muy difícil entablar amistades o relaciones duraderas, ¿no? Que incluso cuando las tienen, para ellos puede ser mucho más cansado que para una persona normópata, porque implica como estar mucho más pendiente, hacer un esfuerzo muy activo que gasta mucha energía en términos de lo biológico, ¿no? Entonces también tienen como sensaciones sensoriales todavía muy marcadas, muy registradas, como que les pueden romper como sus esquemas, ¿no? Por ejemplo, puede ser toda una catástrofe si se acaba el queso que les gusta, ¿no? En el supermercado, porque ya no saben qué hacer de desayuno, porque todos los días desayunan lo mismo, ¿no? Y para ellos es esta rutina que tiene que ser fija y constante, y así llegan a trabajar, ¿no? Como es que no pude venir porque no encontré mi sándwich, ¿no? Y el jefe así como de, pero ¿qué tiene que ver eso con tu trabajo, ¿no? Y para ellos es que es obvio, ¿no? Es este patrón que se tiene que hacer y que se tiene que completar, y si no está, pues no está, ¿no? Y esto puede dificultar su capacidad para retener ciertos trabajos, para retener ciertas reglas externas. No porque no tengan la capacidad de hacerlos, ¿no? Sino porque interfiere con otras de sus rituales que son bastante claros, ¿no? Tienen estas rutinas que para ellos son muy difíciles de romper. Entienden también las cosas de una manera muy literal. Em, no entienden el doble sentido, ¿no? No les hace gracia. Los chistes, aunque puedan haber generado una sensación de sobreadaptación a esto, al humor, la mayoría no les van a hacer gracia porque no entienden como esta doble función, ¿no? Sus chistes podrían existir y serían más bien como de una forma más intelectualoide o más relacionados con los temas que ellos manejan. También van a tener dificultad en general como para adaptarse a las relaciones sociales porque tienen dificultad incluso como para saber la pauta de las conversaciones, en qué momento me toca hablar a mí. En general las conversaciones que tenemos las personas son bastantes atropelladas, ¿no? No has terminado de hablar de algo y la otra persona ya te interrumpió y ya cambiaron de tema, y para cuando la persona autista ya encontró algo que siente que puede opinar, ¿no? El grupo ya cambió de opinión, ya cambió de tema y ya no entra a su conversación. O nunca llegan a abordar el tema que para ellos es el más interesante, se aburren y se van. También tienen dificultad porque como no entienden las bromas, el chiste, las mentiras, son personas que podrían decirse que son muy nobles, ¿no? Porque no ven la necesidad de mentir, pero tampoco entienden las mentiras y no se dan cuenta cuando les están mintiendo, ¿no? Entonces es muy fácil aprovecharse de ellos, de esta bondad, por decirlo de alguna forma. Em, es importante mencionar que también pueden tener orientaciones sexuales, ¿no? E identificaciones sexuales, ¿no? Que de repente esto es algo que se nos olvida como psicólogos, que se nos olvida como personas, como sociedad, ¿no? Que a pesar de que, ¿no? A pesar y con y para y contra nuestros propios esquemas, las personas tienen deseos, siguen teniendo un cuerpo, tienen vinculación afectiva, pueden enamorarse de otras personas, ¿no? Tienen toda esta biología que les permite hacerlo, aunque no siempre tengan la mejor respuesta o las mejores formas de demostrarlo, ¿no? Vamos a hablar específicamente de esto en un podcast que te voy a hacer, de las dudas sobre los diferentes formas de expresión en las diferentes neurodiversidades, como el infodumping, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y de repente te aviento muchísima información y no me estoy dando cuenta de que a ti te está abrumando, por ejemplo, ¿no? Em, Otra de las cosas es que les cuesta, les, ay Dios,
Que tiene mucha dificultad para mantener relaciones de amistad porque son muy a corazón abierto, ¿no? Y no pueden mentir. Si te pregunta un amigo, una amiga a veces si te ves bien o te ves mal, hay estas mentiras piadosas y todas estos contratos sociales que tenemos entre lo que decimos y lo que expresamos con nuestra gesticularidad, nuestro comportamiento no verbal. Y para ellos estos dobles lenguajes no hacen sentido, se van a quedar solamente con uno, solo pueden registrar uno y eso para ellos es un gran esfuerzo ya. Entonces no van a entender, por ejemplo, el sarcasmo o muchas veces como el bullying, pero no quiere decir que no les duela, ¿no? No quiere decir que no sepan que se están burlando de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen dificultades en lo que se conoce como la reciprocidad social, ¿no? No entiendo por qué si es tu cumpleaños te tengo que dar regalo, ¿no? Y por qué si tú no me lo diste la última vez, ¿no? Porque yo sí lo tengo que hacer y tú no. Ese tipo de convenciones sociales que son como estos ritos que son un tanto absurdos, ¿no? Ellos no los entienden, ¿no? No les hacen sentido, no los van a respetar. Y eso puede generar la idea de que son irreverentes, de que son poco respetuosos, de que son incluso narcisistas, ¿no? Eso es algo también muy común de confundir. Parte de, por ejemplo, del personaje que más te puede ayudar a entender esta sintomatología, estos caracteres, es Sheldon Cooper, ¿no? Que es el como más famoso y que en algún punto se discute la idea de que es un personaje muy egoísta, ¿no? Muy egocentrista. Em, pero es más bien su propia dificultad de salirse de sus rutinas, de sus propios caracteres internos, ¿no? Em, Algo también súper importante es que hoy se sabe que parte de las razones por las cuales se puede generar el autismo no solo tienen que ver, como decíamos, con la edad de la madre, la edad de los padres, el tipo de alimentación, perdón, sino más bien que hoy se sabe y se entiende que también tiene que ver con el tipo de alimentación que puede tener la madre, incluso la abuela, por la microbiota, ¿no? La microbiota intestinal y no solo la alimentación, sino también los tóxicos. Y hoy se presume la idea de que también tiene que ver con el mercurio y los derivados que están en los alimentos que ingerimos, así como los alimentos superprocesados. Todo esto afectando a nuestra microbiota. Y por lo tanto, parte del tratamiento que se está dando hoy en general es un cambio en la dieta hacia formas más de una dieta mediterránea o basada en plantas, ¿no? Donde tengan una mayor diversidad de alimentos, ¿no? Afectando y mejorando su microbiota para poder disminuir la mayoría de los síntomas, ¿no? Y eso es algo increíble cuando pensamos que también se ha utilizado, por ejemplo, para Alzheimer, para depresión, para muchas enfermedades que antes se veían o que no se creía que tuvieran ninguna relación con la alimentación, ¿no? Entonces también ese es otro de los tratamientos más novedosos y que pueden ser de bastante utilidad. Esto es una generalidad con respecto a todo lo que tiene que ver con la vida adulta de las personas de trastorno el espectro autista, ¿no? Por supuesto que aquí entra la dificultad que también conlleva en las relaciones sexuales y no por falta de deseo, sino por la falta de vinculación con un otro, por la forma diferente en la cual se procesarían todos esos registros sensoriales, que es bien importante que veamos y que pensemos que cada persona, ¿no? Así como cada persona en general tiene diferentes registros, diferentes formas de vivir, de sentir, de relacionarse con la vida a través de los sentidos, también ellos, ¿no? Entonces es importante que utilices esto como una base, que cheques los demás videos, no solo los míos, sino en general toda la información que hay de otros trastornos, como repito, como el trastorno de las personas altamente sensibles, perdón, para poder distinguir, ¿no? Realmente y llevar tu caso con un especialista, que eso es lo más importante, alguien que de verdad esté muy actualizado y que sea capaz de hacer todas las pruebas, que no solamente son neurológicas, sino que sobre todo son clínicas y entrevistas a profundidad para poder entender tu caso en particular. Entonces espero esta información te sea útil y por favor déjame tus preguntas en los comentarios.